El día de hoy, fíjense que les traigo una propuesta. Yo sé y entiendo que el ser humano promedio va creciendo y va haciendo las cosas de repente como puede, lo mandan a la escuela, después de la escuela lo ponen a trabajar, después de trabajar lo ponen a tener una familia, a casarse, a formar un hogar, lo mejor que pueda, y seguir trabajando, lógicamente. Después de eso, a seguir formando su familia, a seguir trabajando, para después en cierto momento descansar. ¿Por qué? Porque ya se merece el descanso de acuerdo a todo lo que ha pasado, a todo lo que ha vivido, el descanso ahora es necesario. Y muchos están en cualquier punto de ese proceso, a lo mejor en la escuela, a lo mejor ya trabajando, ya formando un hogar o en ese punto donde a lo mejor apenas van a formarlo o a lo mejor no lo van a formar, se van a quedar solos y siguen trabajando y en cierto momento a lo mejor muchos otros ya están descansando o están esperando que el momento del descanso se llegue porque el trabajo es muy arduo. Y me pregunto yo, en toda esta historia, ¿qué es lo que el ser humano busca? ¿Qué es lo que estás buscando tú? Por ejemplo, ¿por qué mandas a tus hijos a la escuela o por qué te mandaron a ti a la escuela? ¿Por qué o para qué? ¿Por qué después de la escuela era importante trabajar? ¿Por qué o para qué? ¿Por qué era importante formar una familia, seguir trabajando, mantener la familia, formarla ya a lo mejor hasta llegar a los nietos o incluso a los bisnietos? Pero ¿por qué sería tan importante formar una familia, trabajar, ir a la escuela? ¿Todo eso es para qué? ¿A quién se le ocurrió? ¿Para qué se le ocurrió? Incluso, ¿por qué no cuestionamos y lo hacemos como quiera automáticamente, pensando y creyendo que es lo mejor que podemos hacer? Nadie se cuestiona esas cosas. Sin embargo, todo el mundo las repite como si no fuera la única, como si fuera la única forma de hacer las cosas o no hubiera otra forma de hacerlas. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que esté bien o está mal, no estoy juzgando ninguna condición. Yo solo estoy preguntando a quién se le ocurrió. Yo solo estoy preguntando si al que se le ocurrió realmente tiene sentido o que una vez que se sigue repitiendo una y otra vez como se hace, ¿así es la vida entonces? ¿O así debería de ser? Más aún, la mayoría de las actividades que realiza el ser humano actualmente no les gusta, no las disfrutan, no tienen satisfacción o plenitud en lo que realizan, las hacen con esfuerzo y hasta piensan que la palabra esfuerzo es buena. En los, cuando un diputado, un gobernador, un presidente, cualquier político o incluso un empresario frente a sus empleados habla, se regocijan cuando usan la palabra esfuerzo. Piensan incluso que al decir es que nos ha costado un gran esfuerzo, es que nos va a costar un gran esfuerzo, piensan que es algo bueno, piensan que es algo como debería de ser, porque incluso eso piensan que es la vida. Y nos encontramos así, realizando actividades, realizando cosas que no sabemos ni a quién se le ocurrió, ni por qué se les ocurrió. Pero lo más increíble, como digo, ya muchos de nosotros realizamos muchas cosas de esas y todavía estamos incentivando, moviendo, hasta a veces obligando a que la gente que viene después de nosotros también lo haga. Pero ¿no sería bueno preguntarnos para qué, por qué o quién se le ocurrió todo esto? O también preguntarnos, como digo, si es la única forma o manera de estructurar nuestra vida. Yo sé que de vez en vez se va estructurando la vida de forma diferente. Por alguna razón las condiciones cambian, las necesidades cambian y lo que vivimos no se vivía hace 100 o 200 años, mucho menos hace miles de años. Eso lo sé y lo entiendo. Pero cuando hay esos cambios que se hacen de esa manera, se van haciendo y cuesta trabajo. En las transiciones a muchas personas se quedan obsoletas, a otras las matan, a otras les hacen sufrir. O sea, en cada transición, y si la transición es fuerte, grande en la cultura, en la costumbre, en la forma o la manera en que la sociedad por completo ve las cosas normales, pues hay gente que sufre. Pero volvemos a lo mismo, aunque hay cambios de repente, por ejemplo, la escuela como la conocemos actualmente hace mucho no existía. Apenas es como, tenemos 4 o 5 generaciones, donde a lo mejor 6 se me hace mucho,
donde se les obliga o se les manda a los hijos a que vayan a la escuela. De hecho, hace 2, 3 generaciones había mucho más obreros que gente que se recibía de una universidad. Y ahora tenemos obreros con título. La gente se recibe de la universidad, ¿para qué? Para tener un puesto de ingeniero, pero es de obrero en realidad, el mismo puesto que antes un obrero tenía o el sueldo que un obrero ganaba. O sea, realmente nada más se les puso a estudiar, pero pues antes lo que hacían es que no iban a la universidad, empezaban a trabajar a los 16 años, 15 años, y de ahí empezaban su carrera laboral. Ahora van a la universidad y a los 22, 21 años empiezan su carrera laboral. Y como les digo, muchas veces la carrera laboral sigue siendo como era antes. No ha cambiado mucho más que los títulos o el nombre del puesto o a quién se lo dan de alguna forma a la preparación, entre comillas, que cada quien tiene. Pero son formas diferentes que se hacen las cosas. Sin embargo, hoy pensaríamos y creyéramos que siempre ha sido igual, que nunca ha sido de otra forma o de otra manera. Pero ¿a quién se le va a ocurrir ahora un cambio nuevo? ¿O a quién se le ocurrió este último cambio? ¿Para qué? O como les digo, no puede ser de otra manera. Si antes no existía la escuela como ahora y como quiera la sociedad subsistía, ¿por qué ahora tendría que ser así? Si antes a lo mejor el trabajo era en el campo o era de alguna forma el oficio que tu papá o tus abuelos te heredaban, ¿por qué ahora no tiene que ser así? O sea, son cosas muy diferentes que van cambiando con las épocas, pero precisamente como vayan cambiando, ¿a quién se les ocurren? ¿Quién es el que avala? ¿Quién es el que acepta esos cambios? ¿O quién es el que los impulsa? ¿Verdad? Bueno, ahora, a final del día, ¿qué es lo que hay atrás de todo ello? A final del día, el ser humano, cuando tiene una estructura como la que estamos hablando, lo que lo mueve es pues la búsqueda de algo. Por ejemplo, ¿por qué se mandan los niños a la escuela? Para prepararse. ¿Por qué el niño, cuando ya es joven, se pone a trabajar? Para ser productivo, para hacer el bien y poder tener o ganar el dinero para poder vivir. ¿Y por qué se casa? Bueno, porque es un compromiso, por decirlo de alguna manera, mantener la población. Y para mantener la población hay que tener una familia, porque en la familia es el seno donde se puede formar otro ser humano, o otros seres humanos que nos ayuden a continuar con la especie. Y así, ¿no? De alguna forma esa es la idea principal. Pero ¿qué es lo que motiva al ser humano todas las mañanas? ¿Por qué te levantaste hoy a trabajar? ¿O por qué te levantaste hoy para la escuela? ¿Por qué de alguna forma te bañaste, comiste, saliste, aguantaste a veces al maestro, aguantaste a veces a lo mejor al jefe, o a lo mejor te desquitaste con alguien? O sea, este día, ¿qué te impulsó a vivirlo? ¿Qué te impulsó a no quedarte en la cama y simplemente quedarte a descansar o dormido? Hay un impulso para que tú te muevas. Hay un impulso para que cada día lleves una actividad o realices algo. Ahora, hace rato hablé del esfuerzo. Y yo sé que a la mayoría de ustedes el día a día muchas veces les cuesta un gran esfuerzo. Y que el esfuerzo, como dije, es parte del día o parte de la vida como se conoce actualmente. Y sin el esfuerzo, a lo mejor muchos no se levantarían de la cama. Entonces, imagínense, al punto que hasta un esfuerzo se realiza, hasta un esfuerzo hay, ¿qué es lo que hay atrás de todo ello? O sea, ¿por qué alguien gana a sí mismo hasta para levantarse de la cama, como cuando si el esfuerzo se tenga que hacer mucho, porque si no fuera por algún compromiso importante, no lo harías? Entonces, ¿cómo se vence ese esfuerzo? Tenemos que entender que hay un compromiso con la sociedad, con los demás, con nuestros padres, con nuestros hijos, para poder salir adelante. Entonces el ser humano promedio busca salir adelante. Por eso emprende un negocio, por eso trabaja, por eso va a la escuela, por eso se casa, por eso tiene hijos, por eso forma una familia. Qué rápido se habla acerca de la vida de alguien, ¿no? Como que parecería que son muchos años, muchas cosas, pero al final del día son muy pocas cosas o etapas que el ser humano piensa que son importantes. Bueno, ¿por qué les hablo de todo esto? ¿Qué propuesta les traigo? Hasta ahorita yo creo y pienso, de acuerdo a lo que les pregunto y a lo que contestan o no contestan,
es que no les queda claro por qué. No les queda claro quién o para qué realizó toda esta estructura, qué sentido, qué fin tiene. Y también, si no queda claro eso, me queda claro que no les queda a ustedes muchas veces el rumbo de su vida, hacia dónde van, hacia dónde quieren ir, quiénes son, por qué seguir trabajando, por qué seguir llevando a los niños a la escuela, por qué hacer las tareas, por qué limpiar la casa, por qué bañarte. A lo mejor no les queda claro, más que sin embargo lo hacen. Y lo hacen por repetición, como les digo, aunque no sabemos por qué, aunque no sabemos quién lo hizo o para qué, la repetición es lo que nos hace hacer las cosas. Entonces vamos repitiendo una y otra vez aquello que los demás hicieron, lógicamente muchas veces con una pequeña diferencia, que eso le llamamos evolución, le llamamos adaptación o le llamamos cambio. Sin embargo, son pequeñas diferencias que a final del tiempo o con mucho tiempo pueden ser diferencias mayores o más grandes, pero generalmente son pequeñas diferencias que se van haciendo de generación en generación. Pero la gente no sabe por qué, la gente no sabe para qué. Y yo creo que inmediatamente quien haya hecho todo esto, quien haya pensado en todo esto, al final del día lo que impulsa al ser humano es la búsqueda del bienestar. Y la propuesta va en ese sentido, va en el sentido de aclarar nuestra mente, de aclarar nuestras ideas, de calmarnos y decir, ya sé qué busco de la vida, ya sé cuál es mi objetivo para vivir, en el sentido de la vida, del día a día, es el bienestar. Y volvemos a lo mismo, podríamos hablar de la búsqueda del bienestar como una idea de que en cierto momento tú vas a alcanzar ese bienestar, de que en cierto momento las cosas van a ser distintas, diferentes, te vas a ganar la lotería, te van a dar el puesto que tú quieres, te vas a casar con la persona idónea, con el príncipe azul que te mantenga, vas a encontrar a lo mejor, no sé, el negocio ideal donde todo el mundo va a comprar tus servicios o productos y de alguna forma va a llegar ese bienestar. Y podríamos pensar que el bienestar es eso. O si alguien tiene una condición, por ejemplo, de enfermedad, podría decir, en cierto momento espero sanarme para que el bienestar esté en mi vida. Alguien podría decir que el bienestar va a llegar cuando encuentre el amor, cuando encuentre a la mujer o al hombre y que se case. Alguien va a decir que el bienestar le va a llegar cuando de alguna forma tenga hijos. Y no estoy hablando de la felicidad. La felicidad muchas veces la vemos como un estado continuado de bienestar. O la felicidad la vemos en un sentido de una cuestión eufórica, o la gente así la ve. Y sabemos nosotros que lo que compartimos de acuerdo a la felicidad, que es una paz muy profunda que te permite estar en una situación de satisfacción muy plena. Pero no estoy hablando de la felicidad, estoy hablando del bienestar. No quisiera que confundamos o pensemos o creamos que el bienestar y la felicidad son sinónimos. Entonces, el bienestar, si seguimos pensando y creyendo que es algo que podemos lograr en un futuro de acuerdo a que ciertas condiciones cambien, no es de lo que estoy hablando yo. Porque ese bienestar sí te puede impulsar, pero es simplemente un anhelo, es una expectativa, es algo que en cierto momento tú quisieras y que eso que quisieras podría ser que estuvieras haciendo algo para lograrlo o no, simplemente la idea de quererlo. Entonces no estoy hablando del bienestar en ese sentido. Estoy hablando del bienestar que cada momento y cada instante hace latir tu corazón, hace que los pulmones, que el diafragma baje, sube, se llenan, los pulmones se vacíen, que de alguna forma todo nuestro metabolismo, toda nuestra funcionalidad biológica esté en este momento trabajando. Estoy hablando de que el ser humano siempre inconscientemente está buscando el bienestar. Hemos hablado de la aceptación y el rechazo. ¿Por qué para el ser humano le es muy importante la aceptación y el rechazo? Podríamos pensar porque quiere sentirse aceptado, porque quiere sentir amado. No, volvemos al bienestar. El ser humano le es muy importante la aceptación y el rechazo porque es un ser gregario. El ser humano sabe inconscientemente en la condición de su instinto o instintiva que para poder estar bien, para que no lo ataquen los animales, para poder realizar algo, necesita un grupo de personas. Por sí mismo está muy vulnerable. Por lo tanto, la aceptación es muy importante porque la aceptación le suma a su bienestar, le da un bienestar. Entonces, todo así es en la vida. El ser humano inconscientemente se mueve por la búsqueda del bienestar, donde el bienestar tiene que ver con el
la sensación de felicidad y plenitud. Pero aquí la pregunta es, el bienestar que ustedes entienden, la búsqueda de ese bienestar que viven cada día, ¿es correcto? Porque desgraciadamente las ideas, los conceptos o la forma, la manera en que ustedes ven el bienestar está muy relacionada al dinero. Está muy relacionada a ciertas ideas muy específicas como los ejemplos que di. Generalmente lanzadas hacia el futuro, generalmente expectativas, condiciones que hoy no tienes y que a lo mejor nunca vas a lograr, o que incluso cuando las logras, una vez que las tienes, ya no te son tan importantes. Entonces, ese bienestar, entre comillas, del que estamos hablando en este momento, lejos de ser un bienestar, te hace sentir siempre impotente, te hace sentir siempre en carencia. Entonces, el bienestar malentendido te impulsa, te mueve, ¿sí? Ustedes no se mueven todos los días porque no les falte algo, no se mueven todos los días porque no los rechacen y los acepten, no se mueven todos los días porque si no, luego mañana, ¿qué comen? Entonces, están buscando un bienestar de esa manera y se están moviendo. Pero lo que ustedes están poniendo abajo del bienestar, que es el sustento del bienestar, las ideas del bienestar, están basadas en carencia. Y al estar basadas las ideas del bienestar en carencia, lo que logran, instantáneamente lo que logren, siempre es más carencia. Por eso muchas veces cuando ustedes dicen, híjole, quiero que me vaya bien en este negocio, quiero que me des el trabajo, quiero lograr esto, y lo logran, porque muchas veces lo logran, no lo disfrutan muy pocos días. O incluso lo disfrutan y luego piensan en perderlo. Piensan en que a lo mejor alguien se los va a robar, se los va a quitar o se va a terminar y no les genera satisfacción. La satisfacción dura muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque vuelven en la búsqueda de ese bienestar basado en la carencia. Entonces mi propuesta es esta. Antes de esta plática no teníamos idea ni siquiera de que buscábamos el bienestar. Ya en este momento sabemos que estamos buscando el bienestar. Pero ya también sabemos que la forma en que estamos buscando el bienestar tiene raíces no convenientes, tiene raíces fincadas en la carencia y que no debería de ser así. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa o qué pasaría si de aquí en adelante vivimos claramente con la visión del bienestar basado en la abundancia y la plenitud? Basado en que realmente cada momento y cada instante trae su afán, que cada momento y cada instante es y está completo. Sería muy diferente la vida de todos ustedes. Como les digo, hasta antes de este momento, la mayoría se sentía perdido. Viven, pero no saben ni por qué, ni para qué, ni a dónde los lleva la vida. Ahorita ya saben que la vida siempre los ha llevado a la realización o búsqueda de un bienestar. Y que ese bienestar se ha logrado en pequeños momentos y que no se ha logrado como debería de ser. ¿Por qué? Porque está basado en la carencia. Ahora, tenemos que seguir pensando en ese bienestar, pero ya conscientemente, para que todas nuestras ideas, nuestras decisiones vayan permeadas de esa idea o esa visualización o esa visión del bienestar y que de acuerdo a ello nuestra vida tenga más sentido. Yo les aseguro que si así lo hacen, esa sensación de no tengo sentido, de que me siento perdido, de que me siento en el limbo, de que me siento que no tengo rumbo, se va a ir de su vida, ya no va a estar. Siempre es un bienestar. Y hay una cosa bien importante, si ese bienestar no es egoísta, es mejor todavía. Si ese bienestar lo incluyen a su familia, es mucho mejor. Si lo incluyen a sus vecinos, es mucho mejor. Si lo incluyen a su comunidad, es mucho mejor. Si lo incluyen a la humanidad, es mucho mejor. Entonces siempre, por favor, la búsqueda del bienestar, la realización del bienestar, háganla en beneficio de la humanidad misma. Cada quien, de acuerdo a su entendimiento, va a poder saber cómo hacerlo. O a lo mejor en otras pláticas podemos compartir más acerca de cómo compartir el bienestar individual en un bienestar realmente universal, en un bienestar para la humanidad y el universo por completo. Bueno, de acuerdo a ello, tenemos que entender entonces que el bienestar debe estar fincado, como digo, en la abundancia y la plenitud. Por ejemplo, si mi bienestar está basado en la carencia y yo estoy en el desierto y solo hay un bote con agua y conmigo hay 10 más personas, pues lógicamente la búsqueda del bienestar me va a hacer
que yo vaya y corra y le quita a todos los demás el bote con agua. O que si alguien es más fuerte que yo, tratar de negociar con él para ver si me toca algo del agua, o pelear hasta la muerte por ese bote porque no quisiera morir de sed. Y eso es lo que la búsqueda del bienestar haría en mí, en esa condición, en ese contexto del desierto, con 10 personas y solo un bote con agua. En cambio, en ese mismo contexto, cuando estás en la búsqueda del bienestar verdadero basado en la abundancia y la plenitud, tú podrías decir, quien tenga más sed, que tome el bote, ya que mi sed siempre está y será saciada. Increíblemente, siempre habrá agua para ti. Increíblemente. A lo mejor puede ser que alguien llegue con más botes con agua, puede ser que llueva, puede ser tantas posibilidades que no tendría que decirlas porque yo les aseguro que aunque diga todo lo que se me ocurre, podría pasar algo hasta más allá de lo que podría decir o pensar o imaginar. Pero mi sed sería saciada. No tendría por qué pelear por ese bote con agua. No tendría por qué tratar de mitigar mi sed, más que sabiendo y entendiendo que desde la abundancia y la plenitud, el bienestar ya se me ha sido dado. Que no tengo que buscar el bienestar, sino que realizar el bienestar. Y el realizar el bienestar es la aceptación de la verdad, de entender y saber, como les dije hace rato, que cada momento y cada instante tiene su afán, que cada momento y cada instante está completo, que todas las necesidades que existen ya están cubiertas. Pero parecería que estoy hablando en chino, parecería que estoy hablando un idioma que no se entiende. Y eso pasa por lo que les digo, porque ustedes están basados mucho en esas ideas de carencia. Están buscando quién sabe qué, que ahorita ya saben qué es el bienestar, pero aunque lo hicieran así, la carencia nubla la verdad. Y aunque ahorita yo les traiga palabras de verdad, aunque ahorita en este momento yo les diga cómo, se siguen preguntando cómo. Les estoy diciendo cómo. Hay que basar nuestra búsqueda de bienestar en la realización del bienestar, en la abundancia y la plenitud, en el entendimiento de la verdad. Entonces, el entendimiento de la verdad es que cada momento y cada instante tiene su afán, está completo, tiene su respuesta. Este momento y este instante es como debe de ser. No puede ser de otra manera. Cuando luchas contra lo que es cuando te pierdes a ti mismo. Eso no significa que lleguemos a una aceptación sin hacer nada. Tenemos que entender que hay condiciones que ya nos toca vivir porque ya están puestas en marcha y que si quisiéramos las cosas diferentes, lo podríamos hacer, solo tendríamos que mover nuestro rumbo de vida a esa nueva condición. Pero si no lo hacemos así, aunque luchemos contra este momento, el luchar contra este momento, como las condiciones son dadas, es como si lo aceptáramos y nos envolvemos más en él, haciendo que las condiciones que vivimos se sigan dando una y otra vez. Pero al revés, cuando no luchas contra este momento y lo quieres cambiar, simplemente sabes que el momento subsecuente puedes modificar el rumbo de lo que vives teniendo una oportunidad diferente de experiencia. Todo es una maestría que se va logrando con el crecimiento en la conciencia. Todas esas capacidades y cualidades son capacidades que se van dando con un despertar, que estamos trabajando en ello, no se me desesperen. Estamos trabajando para que sus cualidades y capacidades como personas y como seres humanos se incrementen. Ya cada vez más tengo oportunidad de hablar con algunos de ustedes donde me dicen que tienen mayores capacidades, que sueñan, que ven, que saben qué pasa en un futuro, tienen una claridad mayor para tomar una decisión. Tienen ya condiciones nuevas activas que antes no estaban activas. Y cada vez va a seguir pasando eso más aún. Entonces, no se me desesperen y entiendan que lo que les traigo ahorita o lo que les estoy diciendo en este momento, lo que estoy compartiendo, es una propuesta. Es una propuesta de empezar a buscar conscientemente el verdadero bienestar. De empezar a basar nuestra vida en la realización de ese bienestar, en la abundancia y plenitud. Ya no, quién sabe qué estamos viviendo, quién sabe hacia dónde vamos. No, vamos a hacerlo así. Cada momento y cada instante, enfocarlo en el mayor bienestar basado en la abundancia, en la plenitud, en la verdad misma. Yo creo que si logramos eso, su vida va a ser muy distinta y muy diferente. Entonces, la propuesta del día de hoy es esa, que nos enfoquemos cada vez más en lo que digo,
en la búsqueda, realización consciente del bienestar en este momento y en este instante, basado en la verdad, basado en la abundancia, basado en la mayor oportunidad que en este momento podríamos realizar.